Shalom ubraja, Simán Tav Chaf Bab Saif Bet. Katuv Shulchan Aruch, Em Mevarejim al Yareach, no se hace Birkat Levaná, Ela Bemotze Shabbat. Keshehu Mebusam Ubegadav Naim. Justamente que estábamos hablando un poco de ropas, tiene que ser que la persona esté bien presentado para estar enfrente de Mekabel Penea Shejina. Recibe a Kadosh Baruj Hu en este Yareach, cuando hace Birkat Levaná. Entonces, de Data Shulchan Aruch, tiene que ser Dauka Bemotze Shabbat. Fíjense en la Lashon, la gramática que puso Shulchan Aruch, dijo Ela Bemotze Shabbat, si no en Motze Shabbat. Traen los Aharonim, acá trae el Biur Halajá, por ejemplo, que en Dibur Matjil Ela, que hay un Lechatjila, el Pri Hadash dice que tiene que ser Berrob Am Adrat Melech, que hay que hacerlo con mucha gente. Y si no se puede Berrob Am con mucha gente, por lo menos tiene que ser Rabim. Y Lechatjila que hayan 10. Y si no hay 10, por lo menos que hayan 3. Y así, pues el Mishnah Berurah, y así es el Dad de los Ashkenazim. Voy a explicar, hay dos temas que dependen de este Shulchan Aruch. Número 1, ¿qué tengo que darle hincapié? ¿A Motze Shabbat o a Zerisim Magdimim le Mitzvot? O no, cuando llega el tiempo, el que es más Zariz, el más rápido para cumplir con las Mitzvot, no la dejes pasar la Mitzvah. Enseguida que la puedas cumplir, ocupate de la Mitzvah. Parece de Shulchan Aruch que no hay un tema de ocuparse. Vamos a suponer que el día martes yo ya podría empezar a decir Birkat Levaná. Según el Shulchan Aruch, hay que esperar Davka hasta Motze Shabbat. Eso es un tema que los Ashkenazim hacen, no. El Gaón de Vilna posee que así en muchos lugares de Ashkenazim, que no hace falta esperar Davka Motze Shabbat y es mejor apresurarse. Segundo nidón, el segundo tema que hay es, ¿qué pasa si el día martes tengo mucha gente con la que puedo juntarme para hacer Birkat Levaná? Y Motze Shabbat voy a estar en un lugar donde voy a estar solito. Entonces, ¿qué tengo que poner hincapié? ¿En hacer Birkat Levaná con mucha gente? Berromá Madrat Melech, como dice el Pri Hadash. ¿O tengo que hacer hincapié en que sea Motze Shabbat para que estar bien vestido? Entonces, los Sefaradim Lechatjila hacen hincapié en Motze Shabbat. Los Ashkenazim, muchos dicen, como dice acá el Biur Halajá, que lo importante es Berrob Am Adrat Melech, que haya mucha gente. ¿Y cuánto es Berrob Am? La mascaná de Biur Halajá, por lo menos que sean 3 personas. Con 3 personas que se juntan, quiere decir 2 más. Y yo, ya estamos leyendo. Si los otros 2 no están diciendo Birkat Levaná, están conmigo solamente, esto es otro nidón en los poskim. Si yo digo, pero tengo 2 que me están acompañando, si sirve. Normalmente no, tiene que ser que los 3 estamos diciendo Birkat Levaná. Entonces, según el Shulchan Aruch, tiene que ser Motze Shabbat y Mebusam. Ahora, ¿por qué dijo Motze Shabbat? ¿Cuál es el tema? ¿Las ropas lindas o que sea Motze Shabbat? O las dos cosas. Si Shulchan Aruch dijo Motze Shabbat y que tiene Begadim Naim, entonces, seguro que la persona que pueda darle hincapié a las dos cosas es suficiente, pero según lo que dijimos, podríamos arreglarlo, que el martes me pongo un buen traje y entonces ya gané con una de las condiciones que dijo en Shulchan Aruch y puedo cumplir también con Robam o con Zerisim. Parece que también hay un tema de Motze Shabbat. Que Motze Shabbat, por cuanto que, así como está Melavé Malká, que terminamos de despedirnos del Shabbat, ¿sí? Shabbat Malketá de la Shejina, de Akadosh Baruj Hu, ahí mismo, con eso mismo venimos, no que nos despedimos de la Shejina, al contrario, venimos a recibir la Shejina y a recibir la luna, a hacer Birkat Levaná. Por eso, según el Shulchan Aruch, Lechatjila tiene que ser Motze Shabbat. Ahora hay otro tema más. ¿Qué pasa en un lugar donde Motze Shabbat, ¿sí? Vamos a ver más adelante, los Saifim más adelante, cuando recae el Hiu? Para Ashkenazim es más fácil. Después del tercer día, tienen del 13 al 15, 12 días para cumplir con Birkat Levaná. En estos 12 días puede ser que le aparezcan 2 Motze Shabbat, ¿sí? Pero un sefaradí
que empieza el Jiyub, la obligación, cuando puede decir Birkat HaLevaná, solamente después del día séptimo, entonces va a tener sí o sí un solo Shabbat en el medio. Y a veces ese Shabbat es muy cerquita del final, cuando está terminando, si después del día 15, vamos a ver más adelante, ya no se puede decir Birkat HaLevaná. Entonces, en ese caso, también en Shulchan Aruch me dice, vamos a suponer que el Motzei Shabbat cae el día 14, queda ese día y un día más. También me dice esperar. Ahí habla el Kaf HaChaim y dice, Lav Dauka, depende de cada lugar y época. Porque si es invierno y hay muchos días de lluvia y hay muchos días, ¿sí?, nublados, en donde no se va a poder ver el Yareach, no se va a poder ver la luna, ya estudiamos en los Aifim anteriores, que no se puede decir Birkat HaLevaná sino cuando se ve bien la luna. Entonces, ¿qué hago? Me la juego y espero hasta Motzei Shabbat, pero si en Motzei Shabbat va a estar nublado y va a llover, hoy en día que tenemos más fácil, podemos ver, ¿sí?, por aplicaciones, por teléfono, por computadora, a ver cómo va a estar el servicio meteorológico, y hoy en día es bastante exacto, entonces uno podría, ¿sí?, realmente basarse en eso. Si ve que normalmente, ¿sí?, durante el sábado y durante el domingo no va a haber lluvias y no va a estar nublado, entonces que espere hasta Motzei Shabbat. Pero si él ve en el meteorológico que va a estar complicado, incluso que no sean, ¿sí?, mucho porcentaje, 50% de lluvias y nublado, entonces que ya no espere y que lo haga otro día, martes, miércoles, jueves, pero que trate entonces de cumplir con lo que dijo el Biur Halajá, que sea Berrov Am, que sea con mucha gente. Obviamente que todo esto no impide, ¿sí?, no es ley Cuba, y uno si está solo, a veces está de viaje o a veces está en una ciudad donde no tiene mucha gente que lo acompañe, seguramente que puede cumplir la mitzvah solo, no impide, sí, hacerlo con mucha gente. Entonces hasta acá el Shulchan Aruch que lo diga Motzei Shabbat cuando él está bien vestido. Dice el Ramó, Bedavka imleil Motzei Shabbat u kodem asiri bajodesh. Dice un poquitito de lo que veníamos hablando. Todo lo que decimos que espere hasta Motzei Shabbat es cuando Motzei Shabbat va a caer como mucho el día 10. As mamtinim ad Motzei Shabbat. Entonces esperamos y le queda todavía 3-4 días de Shapa para ver qué va a pasar. Pero si es el día 11, 12, 13, en mamtinim ad Motzei Shabbat no esperamos. Shema yush teleilot gimelo dale tananim. Va a haber 3 o 4 días con nubes. Velo iru alevana. Beyaborasman. Ukeshemekadeshimota bejol. Dice, y entonces, si lo va a hacer un día martes, miércoles, jueves, yesh lilbosh begadim naim. Quiere decir que el Ramó agarró que hay 2 condiciones, como dijimos, estar bien vestido y también que sea Motzei Shabbat. Entonces, si él va a tener que hacerlo un día de semana, que se ponga linda ropa que esté presentable. Muy bien. Dice el Mishnah Berurah, Saif Katan Dalet, en Mebarjim, fíjense cómo empieza, le mitzvah mina mubhar. No es algo que impide, sino que son niveles de belleza de la mitzvah. וכדסי בהגעה וכתב בספר מגיד ישרים סימן זה יהיה בידיך בחודש שתברכו ברכת הלבנה במוצאי שבת תמצאו הצלחה. Dice la persona que hace Birkat HaLevaná Motzei Shabbat, nos dice el libro Magid Mesharim, que va a tener un mes lleno de Atzlacha. וכשתתכסה ותתעלם ולא יוכלו לברך אותו החודש y lo עלינו al revés, si pasó todo el mes y llegando los últimos días, que a veces pasa, quedó todos los últimos días nublado, se pasó el tiempo y no pudimos decir Birkat HaLevaná. Lo yeh mutzlach chas v'shalom. No va a ser un mes bueno. Entonces de acá hablan los Aharonim. ¿Qué pasa? Que no estuvo nublado, estuvo muy bien, pero yo me olvidé de decir Birkat HaLevaná. Eso mismo de que me pasó a mí algo personal, la persona tiene que hacer teshuvá y no va a tener atzelaja. ¿Por qué? Pashut. Porque si no pudo ir a ver al Melech, a Lekabel Penea Shejiná, entonces es como que el Melech no está conmigo. Entonces por eso hay que tener cuidado. Muy bien.
Dice Mishnah Berurah Seif Katanei un Hidush. Ela b'motzei Shabbat, v'hu adim b'motzei Yom Tov. Yom Tov, ¿sí? Shabbat y Yom Tov no son las mismas Kedushot, pero de lo que veníamos hablando, que tiene que ver con la Mevalka, de acompañar a la Malká, entonces también la Kedushá de la Neshama que tiene en Yom Tov la acompañamos. Saif Katambav, Abalimu Achar Kach Rotzon Omar Shelel Motzei Shabbat Ulel Yudalef, El Amtim, como dijimos antes, no se espera. De Shema Titkaseh Be'avim, Az Begam Be'arba Leilot, Shachar Kach Velepincho Katam Saif Gimel, Tzarich Lachshov Mishareh Od Chamisha Leilot, tiene que quedar 5 noches, según una cuenta que vamos a explicar más adelante. Lo que dijimos que en día de semana hay que vestirse bien, dice Mishnah Berurah Seif Katan Zayin, Megadim Dain, Be'achshav Noagim Ledakdek Baseh, no vimos quién realmente se preocupa de estar bien vestido. Seguro que es bueno, pero no hay que, ¿sí?, volverse loco por el tema. Volvemos al ramo. En Mekadeshim Alevaná Kodem Tisha B'Av Velo Kodem Yom Kippur. Dice Mishnah, el ramo, no se hace Kiddush Alevaná antes de Tisha B'Av y tampoco antes de Yom Kippur. ¿Por qué? Dice Mishnah Berurah Seif Katan Het, de Sheruim Be'avelut, porque antes de Tisha B'Av estamos en días de Avelut. Y en días de Avelut no son cosas para hacer, no son días para hacer cosas alegres. ¿Sí? El Biur Alajá acá alarga un poquitito y trae un caso, por ejemplo, que pasa, que lo escuchemos de Tzarot, un Abel, una persona que le falleció un familiar y tiene que sentarse 7 días de Shiva, que en esos días hay muchos arajot especiales, y una de las arajot, por ejemplo, es que no, ¿sí?, no hace cosas de alegría. No es como un onen, que el onen está patur de mitzvot. No, un abel está hayab de mitzvot. Por eso se tefilá, se pone tefilim. Entonces, normalmente, ¿qué diríamos? Diríamos que está hayab de Birkat Levaná. Pero por otro lado, Birkat Levaná es algo alegre, es algo que trae kedushá, algo que trae simjá. Es, ¿sí?, como dice acá, que Sheurim Be'avelut no hacemos hasta Tisha B'Av. Entonces, un abel, ¿sí?, va a ser lo mismo. Trae el Maguen Abraham que si va a estar, sí, como dijimos antes, que van a faltar 4 días, se le va a terminar el Avelut y van a quedar después del Avelut 3-4 días, entonces que no espere y que haga dentro del Avelut. Pero el Biur Alajá posee como el Shar Efraim, que dice el Shar Efraim que no, que si todavía a tiempo, incluso le queda un día solo después de que va a terminar el Avelut, dice que diga después de la Avelut. Al final, el otro día estuvo nublado, no importa. Parecido como lo que dice acá, que hasta Tisha B'Av, sí, que Sheurim Be'avelut no decimos. Entonces, así posee la alajá, que primero termine el Avelut y después diga, pero sale una alajá que le cule alma. ¿Qué pasa si el Avelut de él lo termina después del 15 del mes? Si el familiar falleció el 8 y lo enterraron el 9, y va a terminar el Avelut el 16 y ya no va a poder decir Birkat Levaná. Ahí le cule alma, dice Birkat Levaná, incluso que está en los días de Avelut. Para lo que concierne con nosotros es antes de los días de Tisha B'Av, como dijo el Ramón, que no decimos Birkat Levaná. ¿Cuándo decimos? Cuando termina Arbit, después de, ¿sí?, de que terminó el Tzom. Ahí hay un Machloket, Ashkenazim y Sefaradim, ¿cuál es el Minag? Los Sefaradim apenas termina Arbit, entonces, sí, como dijimos, Begadim Naim, es bueno hacer Netilat Yadayim, sí, porque en Tisha B'Av hacíamos Netilat solamente hasta los nudillos, acá hacer Netilat Yadayim toda la mano, y además que sabido que antes de cada mitzvah es bueno hacer Netilat Yadayim. Número 2, es bueno ponerse zapatos normales, no como veníamos con las yajatas, con las ojotas, con las crocs, que esto no es una vestimenta Naim y no vamos a cumplir con lo de Shulchan Aruch. Y también hay quienes dicen que es bueno que haya comido un poco algo para que esté un poquito más levantado el ánimo. Pero si después, si él para ir a comer, después no va a encontrar gente para hacer berrobam, entonces es mejor que diga ahora, después de Tisha B'Av, y así es el minhag en la mayoría de las comunidades sefaradim, que se dice, si Birkat Levaná apenas termina Arbit.
Ashkenazim tienen otro minag, que Ashkenazim tienen una jumbra en alajot de Ben Ametzarim, en Tisha B'Av, que pasando Tisha B'Av, el otro día, Yom Asiri, también tienen algunas alajot de Abelut. Por ejemplo, no se bañan, no se cortan el pelo, no comen carne hasta el mediodía, sacando el caso de que caiga jueves, ¿sí? Pero en un año normal, entonces tienen el día 10 todavía un poco de Abelut y entonces siguen con esta alajá de Shiurim Abelut y entonces hacen Birkat Levana cuando termina el día 10, no cuando termina el día 9. Esas son costumbres de Ashkenazim y Sefaradim. Beatzlaja Rabba.